Continuamos en este vídeo ahora con la parte dedicada a las destrezas escritas, recursos fundamentalmente destinados a las destrezas escritas, pero como hemos dicho anteriormente, muchos modelos de ejercicio son extrapolables a otro tipo de destrezas. Las destrezas escritas también tienen que ver con recepción y producción. Se considera que son tanto leer como escribir. No vamos a profundizar porque no es el objetivo de este curso. Sabemos que hay varias metodologías para la enseñanza de la lectura y de la escritura. Vamos a centrarnos en la metodología de la enseñanza a través de géneros, una metodología en la que no se separan las destrezas lectoras y las escritas, sino que éstas se integran. Y en este sentido vamos a presentar recursos que integran tanto destrezas lectoras como escritas, pero bueno, sí que vamos a diferenciar por una parte recursos para comprensión lectora y por otra parte recursos para la expresión escrita, siempre pensando en un mismo proceso integrado. Es fundamental en esta metodología el propósito del para qué, es decir, para qué voy a necesitar yo una lengua, para escribir un correo electrónico, un blog, un currículum, una carta, etcétera. Y bueno, a través de géneros se denomina esta metodología porque hay que entender que un conjunto de textos comparten un mismo propósito cuando comparten una misma estructura y por lo tanto pertenecen al mismo género. Esta diapositiva la hemos visto antes también con relación a las destrezas orales. Muy importante revisar el plan curricular del Instituto Cervantes porque nos va a dar unas pistas de qué tipo de géneros vamos a trabajar en cada nivel. Aquí tenemos algunos ejemplos. Si vamos a trabajar con cartas de restaurantes, menús, horarios o formularios, este tipo de textos se pueden trabajar ya en un nivel A1. Esperaríamos al A2 para trabajar con anuncios publicitarios en vallas, prensa escrita, biografías, etcétera. Debates y discusiones públicas o discursos y conferencias. En otros ejemplos como guías de viaje e instrucciones, recetas de cocina o reseñas breves de películas, libros u otras de teatro. Algunas cuestiones son discutibles, por ejemplo, las recetas de cocina en un B2 se puede trabajar con recetas de cocina y son muy útiles para un A2 cuando se explica el uso del imperativo, simplemente que sean recetas de cocina quizá adaptadas o por lo menos recetas de cocina breves. Pero bueno, en general, aquí tenemos las capturas de pantalla del plan curricular del Instituto Cervantes. En el apartado de géneros discursivos y productos textuales se puede consultar el inventario por niveles, qué tipos de géneros recomienda el Instituto Cervantes según el nivel de nuestros estudiantes, véase por ejemplo A1 o A2, y aquí tenemos tanto los géneros de transmisión escrita como los géneros de transmisión oral. B1, B2 y C1, C2. Bien. Como hemos hecho en la parte de destrezas orales, algunas nociones básicas y fundamentales sobre la enseñanza, en este caso de la comprensión lectora, para poder luego utilizar bien los recursos en el aula. La lectura no es un proceso únicamente de comprender un significado de un texto, no es un proceso únicamente de descodificación, sino que exige también reconocer e interpretar. Muy importante la labor de reinterpretar el contenido de un texto. No es solo descodificar. Hay distintas habilidades. Moreno García nombra distintas habilidades propias de la comprensión lectora, como identificar palabras u oraciones, reconocer la estructura de un texto, jerarquizar la información y seleccionarla o inferir significados. Este tipo de estrategias, de habilidades que son positivas de cara a una correcta comprensión lectora. Y luego, de manera muy general, decir también que hay diversos tipos de lectura con los que se puede trabajar dentro del aula y que, bueno, hay que tenerlos en cuenta porque los recursos que utilicemos para trabajar estas destrezas en el aula estarán enfocados hacia un tipo de lectura o hacia otro. Lectura extensiva es la denominada lectura por placer, por interés, textos largos que se pueden leer sobre todo en casa. Lectura intensiva, con textos ya más cortos para obtener información sobre un texto en concreto. También hay otro tipo de lectura, que es esta lectura rápida o involuntaria, ¿no?, que a veces hacemos del entorno sin prestar demasiada atención de manera involuntaria. Y otra lectura superficial, que pueden ser noticias, anuncios, carteles, etcétera, que muchas veces no tiene por qué ser esta lectura involuntaria. De hecho, se puede trabajar en clase con noticias, con anuncios, con carteles,
se puede trabajar de manera intensiva para obtener y descodificar la información. Tenemos un ejemplo que se ha extraído del manual creado por el grupo de investigación Complidis, que está accesible en Internet. Típico ejercicio en el que hay que relacionar una imagen con un texto. En ese texto hay que leer de manera intensiva el texto para poder relacionar, o sería una lectura intensiva. Aquí traigo dos ejemplos de dos textos, un ticket de una compra y un billete de tren. Y bueno, pues preguntaba si se trataba de una lectura superficial o intensiva y qué posibilidades de explotación tenía esto. Los profesores presentes en el curso del Cairo, todos coincidieron en que estos billetes, este billete y este ticket se podía trabajar de manera superficial, pero también de manera intensiva, con alumnos de niveles bajos y también, por ejemplo, con alumnos que no estuvieran alfabetizados, para que supieran capaces a través por ejemplo, de detección de determinados elementos, pues para que fueran capaces de saber cuál era el origen, cuál era la llegada, o por ejemplo capaces de reconocer el precio o el horario de salida y el horario de llegada. Con este tipo de textos hay mucha información y se puede trabajar con ellos también de manera intensiva y no solo superficial. Bien, algunos principios para enseñar a leer en el aula de L. Bueno, antes de ver recursos, vamos a finalizar esta introducción teórica teniendo en cuenta que es fundamental la motivación en el aula de L, darles a nuestros alumnos un input significativo que responda a los verdaderos propósitos y a las verdaderas necesidades para los que se lee, que se corresponda con el nivel del aprendiz, esto ya lo hemos comentado, que se incremente la competencia lingüística para incrementar también la competencia lectora. Es fundamental el papel del profesor, que un poco la concepción de un entrenador de lectura y no tanto de una persona que nos transmite únicamente conocimientos. Y bueno, en general, que las actividades sean actividades motivadoras. Pasamos a exponer ya distintos recursos y nos basamos en la teoría de los géneros y en la secuenciación que se propone según actividades de prelectura, luego se pasaría a realizar actividades de lectura y finalmente la lectura se trabajaría la comprensión lectora se trabajaría con actividades de poslectura. Vamos a ver ahora recursos, pero siempre siguiendo estos tres. Recursos para actividades de prelectura que tienen como objetivo motivar a los alumnos y suscitar interés en ellos por el tema, contextualizar el contenido de la lectura y los temas que se van a tratar y, en general, incentivar la motivación entre los alumnos. Tenemos algunos ejemplos de actividades de prelectura, algunos tipos, como por ejemplo, prever el tema a partir de un título. Vamos a suponer que estamos trabajando con un blog, con el género del blog, y antes de que nuestros alumnos lean una entrada de un blog, podemos trabajar con este tipo de actividades, con una previsión del tema, con fijarse en los subtítulos y a partir de ahí ver, hacer una lluvia de ideas sobre de qué va a tratar el texto, hacer una lista de palabras que creemos que pueden aparecer en el texto, pues para, si vamos a trabajar con el blog, un blog sobre viajes, se podría introducir en una unidad en la que hayamos desarrollado todo el tema de los viajes, ¿no? Explicar palabras claves del texto, leer la primera frase de texto e imaginar cómo puede continuar, o continuar un texto, darles un pequeño texto introductorio sin la parte final, realizar mapas conceptuales. Aquí tenemos un ejemplo de una unidad didáctica enfocada hacia los emails. Entonces, por supuesto, antes de presentar un email, se empieza a contextualizar. Mira estas imágenes de Salamanca en verano y en invierno, piensa en palabras relacionadas con ellas y escríbelas. Pues palabras que vayan a aparecer luego en el texto. Se trata de... O, por ejemplo, esta, que tiene que ver con la redacción de una noticia. Dice, el periodista ha olvidado poner los titulares de las siguientes noticias. ¿Podrías ayudarla a ponerlos? También se puede trabajar con esto. En el vídeo pasado hemos visto la actividad de telediario imaginario. Esa actividad
es muy positiva para las destrezas orales, pero también se podría trabajar para las destrezas escritas. Si nuestros alumnos tienen que escribir noticias, podría ser muy beneficioso en un principio darles titulares y noticias sueltas que ellos tuvieran que relacionarlas para familiarizarse con el género de la noticia. Aquí tenemos otra posible actividad. Dice, las fotos de las siguientes noticias se han mezclado, relacionar cada imagen con el texto correspondiente. Otra posible actividad, inspirada en el juego del Scattergories, tiene que ver con hacer una lluvia de ideas previa al contenido del texto con el que se va a trabajar. En este caso, si se va a trabajar, por ejemplo, con comidas y bebidas, se podría plantear una actividad de tipo: ¿quién de vosotros conoce más nombres de comidas y bebidas? Ahora vais a comprobarlo. Vuestro profesor os dirá una letra. Tenéis 2 minutos para rellenar la siguiente tabla. Quien tenga más palabras en una categoría recibirá un punto. El alumno con más puntos será el ganador. Bueno, esto está también muy inspirado en las pruebas de disponibilidad léxica. Y a modo de una actividad de prelectura, a modo de lluvias de ideas, son actividades muy positivas para activar palabras y para activar contenidos, ¿no? Que se van a trabajar posteriormente. Una vez hayamos trabajado con actividades de prelectura, pasaríamos a trabajar con actividades de lectura, que están centradas en buscar la comprensión del contenido del texto, en localizar ya elementos de tipo intercultural que hay en el texto, en buscar no solamente la información general, sino también la información específica de un texto, ¿no? Otro tipo de actividades podría ser ordenar ideas del texto o trabajar ya de manera intensiva con el vocabulario que aparece en el texto, describir, etc. Tipos de actividades: ordenar frases de un texto, subrayar ideas de un texto, buscar sinónimos de las palabras que aparecen en el texto, típicas preguntas de verdadero o falso, colocar signos de puntuación básicos para niveles avanzados, escribir el principio y el final de un texto, organizar párrafos, preguntas de multiple choice, ¿no? De seleccionar la opción correcta. Aquí tenemos pues simplemente el típico cuadro con palabras para indicar sinónimos. Aquí tenemos una actividad para trabajar con marcadores textuales. Dice, en el texto aparecen en negrita algunos marcadores discursivos. Sustitúyelos por otros que se encuentran en el siguiente cuadro. Esto sería para niveles. O, por ejemplo, aquí organizar los siguientes argumentos. Todos estos argumentos se supone que aparecen en el texto con el que estamos trabajando. Ordenarlos de manera lógica para llegar a la conclusión que se indica. Esta frase aparecería en el texto, estos argumentos aparecerían en el texto y estamos trabajando al final con ideas, con contenidos, pero también con marcadores que aparecen. Bien. Otro juego, este sería un juego, una actividad, la cebolla, que realizamos en el curso del Cairo, que a todos los estudiantes les pareció muy útil. Realmente se puede trabajar con esta actividad para todas las destrezas. La he incluido en destrezas escritas porque viene muy bien para repasar vocabulario que aparece en un texto, para repasar cuestiones de gramática, para repasar cuestiones culturales de los textos. Pero se podría trabajar para todo. Sería un claro ejemplo de un modelo de actividad extrapolable a las distintas destrezas. Consiste en que el profesor, en trozos de folio, escribe, si por ejemplo es vocabulario, puede escribir palabras, simplemente, palabras que aparecen en el texto, y con esas hojas el profesor lo que hace es formar una pelota, como si fuera una cebolla. Se les explica a los alumnos que esa pelota que el profesor ha hecho emula una cebolla que tiene distintas capas. Cada capa de la cebolla es una pregunta, en este caso es una palabra de vocabulario que nuestros estudiantes tendrán que comprender y tendrán que explicar. También se podría poner preguntas de vocabulario o preguntas sobre el contenido del texto, es decir, las variantes son múltiples. La actividad consiste en que el profesor pone música y va pasa la cebolla, ¿no? esta pelota hecha con papel, a un alumno. Esta cebolla, los alumnos se van pasando la cebolla los unos a los otros y cuando el profesor para la música, el alumno que tiene la cebolla en la mano escoge
una capa, la primera capa, que sería una hoja, y tiene que leer esa pregunta o adivinar esa palabra de vocabulario, etcétera. Así sucesivamente hasta que la cebolla se queda sin capas. Y bueno, pues es un poco intentar ir parando la música de manera que todos los estudiantes vayan contestando una pregunta. Bien, otra posible actividad para trabajar ya con actividades de lectura podría ser concordando cartas. Esta actividad tiene como objetivos practicar la producción de oraciones teniendo en cuenta la concordancia de género y de número. Es muy útil para introducir, por ejemplo, el atributo de complemento predicativo, que por supuesto nunca les diríamos a nuestros alumnos, nunca se lo mencionaríamos con los términos gramaticales, pero bueno, esto serían cuestiones para el profesor, ¿no? El nivel es adaptable y se podría trabajar con una baraja de cartas que tenga una palabra impresa cada una. Entonces, el profesor debería hacer una baraja de cartas previamente y se trata de formar oraciones gramaticalmente correctas. De entre estas podríamos decir el perro está rabioso, pero no se podría construir el perro está emocionada. En la siguiente diapositiva aparecen las instrucciones, las leo rápidamente. Se entrega a cada grupo una baraja de cartas. Los estudiantes colocan 12 cartas boca arriba sobre la mesa y por turno recogen algunas de las tarjetas e intentan formar una oración gramaticalmente correcta con ellas. Si la oración es correcta, el alumno que ha formado esa oración se queda con las cartas y coloca las demás debajo de la baraja, ¿no? En la mesa, hasta que vuelva a haber 12 cartas. Si no lo es, se vuelven a colocar las cartas que había recogido sobre la mesa. Cuando se terminen las cartas o ya no se puedan formar más oraciones, el jugador con más cartas acumuladas es el ganador. Esta actividad se puede realizar, como se puede deducir, de manera individual. Bien, otro tipo de actividades tienen que ver con actividades de poslectura. El proceso de enseñanza de lectura siempre debería ser prelectura, lectura y poslectura. En la poslectura lo que se trata es de integrar las destrezas lectoras con otro tipo de destrezas comunicativas, con las orales. Se trata de consolidar el vocabulario que se ha trabajado en la unidad o en el texto con el que hemos trabajado, ¿no? Y ayudar, digamos, a usar ese conocimiento que previamente hemos adquirido. Se pueden hacer debates, se pueden hacer representación de piezas teatrales, se pueden hacer composición de otro tipo de textos y se pueden hacer juegos para fijar contenidos. Bueno, en este punto ya hemos visto algún tipo de actividad que puede ser considerado como un juego y estaría un poco el planteamiento de si son adecuados los juegos para el aula. De Santiago Gerbós y Fernández González dicen que el juego asegura la participación activa por parte de los alumnos y que ese carácter motivador de este tipo de actividades es el que propicia una dinámica activa y participativa en el aula. Sin duda coincido con ambos autores. Los juegos, en mi caso, de mi experiencia personal, funcionan muy bien y no solo con estudiantes jóvenes, sino también con estudiantes adultos y con distintas nacionalidades. En general, funcionan muy bien. Juegos para trabajar consolidación de vocabulario que ha aparecido en el texto, las famosas o crucigramas. Hot Potatoes es una herramienta para el profesor, no es un recurso como tal para los alumnos, sino que es un recurso para el profesor. Permite crear ejercicios interactivos entre los que se pueden encontrar pues, sopas de letras y crucigramas. Además de otros, es un recurso gratuito que se puede utilizar en línea. Otro posible recurso es el bingo. El bingo tiene múltiples variantes. Puede ser un bingo léxico, un bingo fonético, un bingo gramatical, dependiendo de lo que se quiera trabajar. Es un ejemplo de cartones para trabajar con vocabulario relativo a comidas y bebidas. Entonces, no voy a explicar el funcionamiento del juego del bingo porque, bueno, pues además se puede consultar perfectamente en Internet. El profesor simplemente tiene que crear cartones y con eso sería suficiente. Otra adaptación de un conocido juego de cartas es la actividad burro. Es un nivel adaptable, pero se podría trabajar desde el nivel A1. Aquí traigo una muestra para trabajar el género de los sustantivos. Las instrucciones son sencillas. El profesor confecciona una baraja de cartas
y debería haber parejas en las que cada palabra femenina tenga su correspondiente masculina. También se podría hacer en función del número, porque se podría hacer con singular y con plural. Ya he dicho que es muy adaptable este patrón de actividad. Se reparten las cartas entre 4 jugadores, máximo 6 jugadores, porque si no puede ser un poco caótico. Y se trata de hacer parejas, es decir, cuando un jugador tenga sus parejas de palabras y se reparten 4 cartas, debería tener un sustantivo masculino con su correspondiente femenino 2 veces. Entonces, cuando ya se tenga, el jugador debe decir burro y poner la mano encima de la mesa. Y el último jugador que coloque la mano se designará la letra B. Y así sucesivamente hasta que un jugador tenga la palabra burro. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de baraja de cartas para trabajar burro con el género de los sustantivos. Recurso para trabajar también vocabulario, cultura, gramática, etcétera. Es muy adaptable y se puede trabajar dependiendo de los contenidos que aparezcan en el texto, desde un nivel A1 en adelante. Es el conocido juego Matamoscas. Este juego no lo voy a explicar porque se grabó en Cairo, se grabó in situ la explicación del juego y aparecerá en un vídeo. Bien, los tableros, distintos tipos de tableros para trabajar con preposiciones con vocabulario. Aquí tenemos para un tablero que responder preguntas. Y pasamos ya a recursos propios para la expresión escrita. De nuevo, antes de mencionar algunos, un breve marco teórico. La motivación es fundamental para enseñar a escribir en español como lengua extranjera y, bueno, en general para todo. Y al igual que para la lectura seguíamos 3 pasos, actividades de prelectura, de lectura y de poslectura, para escribir es conveniente también seguir 3 pasos. Actividades de preescritura, realizar un borrador y luego ya una versión definitiva. Es decir, no es conveniente la clásica directriz que se le da a muchos estudiantes para mañana preparamos un correo electrónico sobre X sin haber trabajado antes con ese género, ni haber realizado actividades de prelectura que le ayuden al estudiante a contextualizarse, a familiarizarse con ese trabajar. Las actividades de preescritura tienen como objetivo activar conocimientos previos sobre un género textual, familiarizarse con, aquí estamos indicando un blog porque vamos a trabajar con un blog, extraer información pertinente y adquirir. Aquí, bueno, pues se presenta un poco una unidad didáctica que tiene que ver con el uso de los blogs, entonces apenas se aprecia, pero la primera actividad se indica. Aquí tenéis diferentes logos de lugares y aplicaciones en Internet. Puedes identificarlas. Pues, bueno, como se va a trabajar con los blogs, sería un poco hacer una actividad previa de identificación de lugares de aplicaciones donde es posible escribir en Internet. ¿Cuáles de ellos utilizas? ¿Por qué? Se puede trabajar con, aquí aparece un texto de 8 claves sobre los blogs, ¿no? Un poco para familiarizar al estudiante con el género con el que van a tener que trabajar. Bien, aquí tenemos otro tipo de actividades de preescritura. Están extraídas de una unidad para trabajar con el correo electrónico y otro tipo de actividad podría ser dar un texto desordenado y tener que ordenarlo. Otro tipo de recurso, otro tipo de actividad en este caso sería esta, un viaje para recordar, muy útil si se va a trabajar con algún tipo de género que implique la descripción de viajes o que pueda implicar. Las instrucciones son dividir la clase en pequeños grupos, pedir a los alumnos que cierren los ojos y que piensen en un viaje que hicieron de pequeños. Después se les daría tiempo para pensar y se les harían las siguientes preguntas que se ven en la diapositiva. En parejas, los alumnos ponen en común las experiencias de sus viajes haciendo uso de las notas que han tomado. Entonces se puede hacer de manera oral, pero sobre todo también se puede realizar esto de manera. Otra posible actividad de preescritura desde A1 sería la actividad de ampliar frases, muy útil. Los alumnos redactan sobre ellos de forma anónima un máximo de 5 frases relativas al estilo de vida, su familia, sus intereses, etc. El profesor recoge estas frases y las distribuye entre los alumnos. Estos tienen que leerlas y las tienen que ampliar hasta crear una historia
que sea pues imaginativa, ¿no? Con un número de palabras según el nivel de nuestros alumnos. Entonces, cada estudiante luego leerá la historia en voz alta y el autor de lo escrito debe identificarse y un poco ver qué es lo real. Bien, y por último, se trabajaría con un borrador y con una tarea final. ¿Cuáles serían los objetivos? En este caso, si estamos trabajando con un blog, pues aprender a escribir una entrada en un blog, ya escribir para aprender otros contenidos socioculturales y ser capaz, sobre todo también, de reconocer errores de redacción y de subsanarlos y de reelaborar y usar la información ya de instrucciones sobre el blog y ya se redacta la tarea final. Por ejemplo, para la escritura de un borrador sería dar una plantilla y sustituirlo por algún tipo de dibujos. Esto es para unos niveles muy bajos, para 1 a 1. Y bueno, otra tarea otro recurso es la creación de un blog. Este corresponde a uno que creé con un grupo de estudiantes de español en Salamanca. Lo denominé Nuestras experiencias en Salamanca. Hay diferentes opciones para crear un blog. Se denominaba entonces, como digo, Nuestras experiencias en Salamanca y lo utilizaban como fuente donde ya escribir los alumnos ya tenían que escribir la tarea final. Yo les pedí una entrada en un blog, pero se les puede pedir, por ejemplo, una recomendación gastronómica, cualquier temática, siempre y al final siempre se va a materializar en una entrada en un blog. Los estudiantes me daban a mí previamente, me entregaban a modo de borrador la tarea, yo se la devolvía con alguna anotación en un código de colores para que vieran posibles fallos, ¿no?, que yo les había marcado, y una vez ya estaba corregida, lo que tenían que hacer era escribir la entrada en un blog real. Aquí hay un ejemplo de una alumna que se llamaba. Luego está muy bien porque los estudiantes se resulta una actividad muy motivadora y los estudiantes van comentando la entrada del blog de sus compañeros, etcétera. Por otra parte, no me quiero extender demasiado, el dictado como una herramienta didáctica. Vimos en el curso en el Cairo distintos tipos de dictados de carácter más lúdico y no únicamente dictado de corte tradicional. Entonces, sí que el dictado sería una herramienta didáctica útil, no únicamente para enseñar ortografía. Se propusieron algunos recursos como el dictado creativo, en el que el profesor dicta solamente los adjetivos, los adverbios o los sustantivos o los verbos de un texto y luego más tarde los alumnos tienen que reconstruir a su manera, ¿no?, con el resto de palabras. También se podría hacer un dictado creativo de tipo de, se elabora una historia inventada por la clase y uno empieza dictando el resto de una oración, el segundo sigue con el relato y así sucesivamente. Los dictados en parejas también pueden ser muy positivos. Un ejemplo sería, dividir la clase en equipos de 2. Los alumnos en parejas se sentarían de espaldas y se reparten 2 hojas a cada grupo en las que un mismo escrito aparecería incompleto, ¿no? De manera que los huecos en los que tiene un compañero no serían los huecos que tiene el otro compañero. Entonces se trata de que se vayan dictando ellos mismos los textos y se vayan completando sus papeles. Entonces, ¿puede ser una actividad motivadora? La respuesta sería que sí. Bien, aquí tenemos algunos de los ejemplos que estaba mencionando. El famoso recurso del teléfono estropeado también se puede considerar como un dictado creativo y puede ser muy útil para trabajar con determinados aspectos fonéticos. La letra escondida, en este caso se trabaja con un dibujo de Santiago Arbós y Fernández González. Tienen en su libro otro dibujo que contiene muchas palabras con J. En este caso, este dibujo contiene muchas palabras con la letra R. Una posible explotación sería colocar en una pared del aula estos dibujos, realizar parejas y que un miembro de cada pareja tuviera que acercarse hasta esa pared, ver el dibujo y dictar a su compañero palabras que contienen la letra, en este caso la letra R. Debería ir escribiendo todas esas palabras, se deja un tiempo y al final, cuando se acaba el tiempo, se trata de ver
qué pareja ha conseguido localizar un mayor número de palabras. Perro, periódico, escalera, corazón, cafetera, ratón, es decir, hay muchísimas palabras pizarra, ¿no?, que contienen la letra. Finalizamos este vídeo con un último apartado dedicado a recursos relacionados con las nuevas tecnologías en el aula. Bien, las nuevas tecnologías 2.0 tienen que ver con redes sociales y otros recursos para el aprendizaje colaborativo. También tenemos aplicaciones y programas para la clase de L2 y también encontramos MOOCs. Vamos a ver aquí algunos recursos que pueden ser útiles para el aula, como por ejemplo Kahoot, los veremos rápidamente, que consiste en Kahoot es una herramienta para hacer preguntas tipo test, tiene una estructura de concurso. Y bueno, aquí tenemos las instrucciones para trabajar con Kahoot. Es bastante sencillo, tanto de manejar, tanto para el profesor como para el alumno. Sería un ejemplo de Kahoot para trabajar con los pasados en español, en el Cairo. Y bueno, este sería el número del game pin, que es el que los estudiantes tienen que introducir para poder participar. Ya se introduce, aquí hay algunos ejemplos de Kahoots que he realizado. No solamente se puede trabajar para los pasados, aquí también para temas de lingüística general, también se podría trabajar, o sea que realmente es total. Otro ejemplo muy parecido al Kahoot de herramienta es Quizzes, es muy parecido y es una estructura también tipo test. Socrates también es otra herramienta muy útil. El profesor puede crear un test o una carrera a modo espacial. Bueno, hay distintas posibilidades de explotación. No lo voy a explicar más porque la mejor manera para verlo sería entrar en la página web y ver un poco cómo funciona. Todas son al igual que en Kahoot, hay que introducir un número para que los alumnos puedan participar, lo que se denomina. Quizlet es otra herramienta muy útil. En este caso no se trata de un concurso y permite realizar varias opciones, tanto con imagen como con traducción directa o con definición. Al registrarse, indico ahí, los alumnos marcarán no en la opción Are you a teacher? Todas estas son las opciones que permitiría realizar Quizlet, trabajar con fichas, aprender, escribir, ortografía, etcétera. Vamos a ver ahora. Bien, para trabajar con esta herramienta, el profesor crea una clase, la con estudiantes, y aquí tendríamos algunos ejemplos. Del apartado aprender, ¿no? Pues tenemos aquí la cazadora, la camisa del pantalón y habría que relacionar con la imagen, según sea. O escribir, pues lo que habría que hacer es, en vez de relacionar, escribir la respuesta correcta. En ortografía se trataría de una actividad de comprensión auditiva y de expresión escrita, porque lo que hay que hacer es escribir lo que se. Hay también ejercicios de combinar imagen con texto. También se podría hacer con una definición y una palabra, etcétera. O sea que las posibilidades son múltiples y además el estudiante en esta actividad no hay por qué realizarla en el aula. Como no es un concurso, los alumnos la pueden realizar en su casa a modo de actividades complementarias. Google Forms es una herramienta que, bueno, simplemente está aquí introducida porque surgió la pregunta en el Cairo. Un profesor quería saber cómo crear formularios de manera gratuita para realizar desde formularios hasta posibles exámenes con sus alumnos. Y Google Forms es una herramienta muy adecuada. Aquí tenemos. Y luego, por último, tenemos la herramienta Plickers, que es muy útil si los estudiantes no tienen internet, porque solo requiere que el profesor tenga internet. Y en ocasiones el centro no dispone de internet en el aula o los alumnos pueden incluso tener prohibido el acceso. Es muy sencillo. El profesor lo que tiene que hacer es enfocar en su móvil con la aplicación Plickers hacia los alumnos pues, unos pocos segundos, enfocar una imagen que es similar a esta que aparece aquí en la diapositiva. Y el sistema reconoce la respuesta que cada uno ha decidido según cómo coloque esta imagen. Es una herramienta sencilla
muy útil, sobre todo si los alumnos no tienen acceso a Internet en el aula.